Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Les habla el maravilloso director Jaime. Y para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en PAB 550 en este primer programa del 2023. Le agradecemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por esta oportunidad de poder continuar con ustedes, como de costumbre todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Y a la familia de PAB por concedernos tantos años este espacio para poder llegar a ustedes. Es un honor poder continuar hablando con ustedes en las riquezas que se encuentran en las Sagradas Escrituras y el conocimiento de esta a la luz del pensamiento de sus autores. Así que vamos a comenzar nuestro programa hoy primero hablando de cuán importante es conocer el trasfondo histórico-cultural donde se desarrolla la Sagrada Escritura y también conocer el pensamiento, cómo se desarrolla el pensamiento de los que están recibiendo la revelación de Dios. Usted me ha escuchado muchas veces hablar aquí en PAB de cuán importante es estudiar la Biblia que Jesús estudió, la Biblia que estudió Pablo, la Biblia que ellos conocían. Y cuando decimos esto, con esto decimos que para el tiempo de los discípulos y el Mesías y Yeshua, a quien usted conoce como Jesús, el Nuevo Testamento no existía, esa no era la Biblia que ellos conocían. Obviamente, después de la vida y obra del Maestro Nazaret y la misión de Pablo de Tarso, encomendado por Jesús, pues obviamente tenemos documentos que sobreviven la experiencia de Jerusalén en los tiempos del dominio de Roma. Y digo que sobreviven porque pues, si usted ha leído las cartas Paulinas, usted va a encontrar que, por ejemplo, el apóstol Pablo habla en Corintios de su tercera epístola, tercera carta, y tenemos solamente primera y segunda de Corintios. O sea, y si usted ha leído también la carta a los colosenses, usted va a encontrar que él habla de cómo los de la Odisea, que él quiere que los de los de la Odisea lean su carta y también que los de Colosenses lean la carta que él le envió a los de la Odisea. Nosotros no tenemos esa carta de la Odisea dentro de los escritos nazarenos, así que lo que tenemos en nuestras manos es que prácticamente lo que se sobrevive o lo que se pudo preservar de las epístolas paulinas, que de seguro Pablo de Tarso nunca pensó que éstas se convertirían en parte de un canon y serían el sustituto a lo que ellos llamaban la Sagrada Escritura. Por ejemplo, usted lee en Lucas, capítulo 24, al Señor Jesús abriéndole el entendimiento a sus discípulos y a la misma vez mostrando a través abriendo el entendimiento para que pudiesen entender las escrituras y a la misma vez mostrándole en toda la ley, los profetas y los salmos o los escritos, las cosas concernientes a él. Quiere decir que en la Biblia que tenía en las manos el maestro Nazaret, al igual que Pablo, es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y debemos preguntarnos cuándo fue que se instituyó esta idea de un Antiguo Testamento que fue suplantado por un Nuevo Testamento y cuándo comienza a establecerse la idea de que el Nuevo Testamento es un nuevo documento. Cuando vamos eh, a los profetas y nos encontramos, por ejemplo, en Jeremías, a Dios hablando a través del profeta de un nuevo pacto que haría con la casa de Israel en aquellos días, donde pondría su ley en su mente y la escribiría en su corazón. eh, y vemos en la carta a los Hebreos, uno de los documentos que encontramos en los escritos nazarenos, los escritos de los apóstoles, hablando de ese texto de Jeremías 31 como una evidencia clara de un cambio que vendría de parte de Dios, como había prometido en los profetas, cuando perdonaría a Israel de sus pecados y establecería un nuevo convenio con ellos. De esto, el autor de Hebreo viendo o tomándolo en cuenta en el momento donde Jerusalén está viviendo uno de los peores momentos de su historia, lo que proféticamente el Mesías había hablado como su destrucción. Así que hay muchas cosas que nosotros hemos escuchado con el pasar del tiempo, se han convertido en ideas doctrinales que cuando vamos a la Sagrada Escritura y conocemos este
trasfondo, estas ideas que existían, por ejemplo, en el tiempo del Segundo Templo, eh, vamos a encontrar que no todas pueden entonces acomodarse correctamente en las escrituras. Eso es lo que estamos haciendo en este tiempo reciente en nuestro ministerio y estamos ayudando a muchas personas a poder entender la Biblia como la entendían sus autores, como veían las cosas sus autores. Y un ejemplo de eso es el concepto de la Brit Hadashah, el pacto renovado, que Dios afirma que lo renovaría con el pueblo de Israel y eh, con el Mesías en su aparición, que es el mensajero del pacto, como habla el profeta Malachi o Malaquías, con el Mesías siendo él el mensajero de ese pacto. Y a la misma vez vamos a ver que Dios, cumpliendo lo que hace, lo que anuncia a través de los profetas, le abre la puerta a los gentiles, a los de las naciones, a participar en ese plan de redención que Dios tiene para el pueblo de Israel. Y esa apertura que Dios le da a través del Mesías y el mensajero escogido para eso, para el Tarso, para que se cumpla lo que dice el profeta Zacarías. Vendrán 10 de las naciones, agarrarán del manto de un judío y dirán, vamos contigo porque sabemos que el Dios verdadero está con ustedes. Ese judío, podemos decir que se llama Pablo de Tarso, donde las naciones se agarraron de su manto para retornar a Dios. Y los profetas se hablaba de cómo las naciones iban también a convertirse en pueblo, iban a ser pueblo de Dios y Dios iba también a tomar en manos la restauración de estos. Y por eso vamos a ver que el mensaje del evangelio que trae Pablo, que Pablo dice, Pablo le llama mi evangelio, y obviamente cuando lo comparas con el evangelio que predica Juan el Bautista, por ejemplo, Yohanan ben Zacarías, que ese era su nombre judío, es bien diferente. El evangelio que predica Yohanan ben Zacarías es un evangelio de arrepentimiento. Vamos a ver que el Mesías continúa ese evangelio, ¿no? Con el Mesías Yeshua, Jesús, continúa el mensaje de Yohanan ben Zacarías al pueblo de Israel, un mensaje de arrepentimiento para que el reino de Dios sea manifestado en medio del pueblo, que no es otra cosa que la restauración del gobierno divino en el pueblo de Israel, donde vamos a ver que esa restauración del gobierno divino sobre el pueblo de Israel, ese mensaje tiene su origen en los profetas y tiene como pieza fundamental el discurso que Moisés está dando en los últimos días de su vida antes de dejar a los israelitas a las manos de Yehoshua, de Josué, para el cruce del Jordán y el establecimiento de la tierra, en la tierra que Dios le prometió a Abraham que recibirían en herencia. Donde Moisés le dice dice que el pueblo se va a desviar del camino, que va a cometer una abominación, va a violentar el pacto y que Dios, por consecuencia de violentar el pacto, iba a traer todas las plagas que anunció por medio de Moisés que vendrían por haber violentado ese pacto y entre esas plagas estaría eh, el exilio, el exilio. Y vamos a ver que históricamente ese exilio llega a por las manos de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia en ese entonces, y la destrucción del templo como consecuencia directa de esto. Y Moisés ya predice, como profeta que es, lo que habría de suceder en el futuro, pero Moisés dice lo siguiente, y lo dice porque obviamente él va a ver que el pueblo de Israel va a entrar a la tierra y va a experimentar la bendición de tener al Eterno su Dios viviendo en medio de ellos y viviendo una vida próspera, una vida de paz, una vida que Dios le había prometido a los profetas, mejor dicho, a los patriarcas que Israel habría de vivir. Y Moisés dice en el capítulo 30 del Deuteronomio, y sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que acabo de poner delante de ti, y tú recapacites en tu corazón y en medio de todas las naciones a donde el Eterno tu Dios te haya esparcido, así que Moisés está anunciando de que eso iba a ocurrir si violentaban el pacto, y te vuelvas, ahí hay una palabra muy importante, palabra y te vuelvas, aunque te vuelvas es una palabra hebrea, en hebreo es shuv o shuvah, que significa retornar, de donde viene la palabra teshuvah,
y lo que usted tiene en su Biblia como te arrepientes. La palabra arrepentimiento en hebreo es teshuvah y habla de retornar, de retornar. Por eso cuando usted se sienta con una persona que conoce el idioma hebreo y los conceptos hebreos detrás de esas palabras, usted va a encontrar que estas personas le dicen a usted que el arrepentimiento no es decir perdón y ya. El arrepentimiento consiste en el primer paso, primero, reconocer que hiciste algo mal. Segundo, pedir perdón. Tercero, intentar restituir, reparar el daño realizado. Cuarto, no hacerlo más. Eso es bien diferente a un simple perdón y seguimos andando. Así que, pero regresando a este texto de Moisés, Moisés dice, y te vuelves al Eterno tu Dios, así regresas al Eterno tu Dios y obedeces su voz, porque obviamente el exilio es como consecuencia de no haber obedecido tu voz, conforme a todo lo que Moisés dice él, te mando, a ti y a tus hijos, o sea, vuelves a él con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 3 dice Moisés, entonces el Eterno hará volver tu cautiverio y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te haya esparcido el Eterno tu Dios. Aun cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde allí te recogerá el Eterno tu Dios y desde allí te tomará. Y te volverá el Eterno tu Dios a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y él te hará bien, y se multiplicará, y te multiplicará más que a tus padres. Y usted puede seguir leyendo el texto, usted va a encontrar de, esa idea bien desarrollada de parte de Moisés, que es fundamental para entender el mensaje de los profetas, porque los profetas comienzan a hablar en el tiempo donde Dios está anunciando un juicio divino por haber violentado el pacto, que sería hambruna, destrucción y exilio, como ellos también hablan de la restauración del pueblo y el restablecimiento de esta nación en la tierra donde Dios le había prometido a los patriarcas que tendrían en posesión, y a la misma vez el restablecimiento de la monarquía divina, de la monarquía davídica, donde, por ejemplo, vas a ver en Ezequiel, el profeta Ezequiel que está hablando en un periodo del tiempo, está hablando en el periodo del tiempo del exilio de Babilonia, o sea, en el tiempo que están prácticamente comenzando en el proceso de estar exiliado, como primero Moisés, como primero Dios le muestra a Ezequiel los pecados que ha cometido Israel, pero también habla de su eventual restauración y habla, por ejemplo, del concepto de la resurrección de los muertos, o sea, dándole esperanza al pueblo de que si aún mueren en el exilio, se vuelven al Eterno su Dios, pero todavía no se cumple el tiempo del exilio y mueren allá como desterrados, Dios los traería a la vida en la resurrección y los llevaría nuevamente. O sea, se habla ya de un concepto milagroso, algo que en el pensamiento natural del humano no hay forma de comprenderlo, ¿verdad? Y vamos a ver que en este relato del valle de los huesos secos se habla de ese concepto, incluso en el capítulo 36 habla de cómo el Eterno los recogerá, los traerá, los limpiará y en ese mismo capítulo 37 habla de cómo la división de los dos reinos que ocurrió en el tiempo por causa del pecado de Salomón. Al final Dios divide los dos reinos, le da uno a un descendiente de Efraimita llamado Jeroboam y un descendiente de David, que hijo de Salomón, continúa el reino del sur. Dios habla en esta profecía del 37 cómo volvería a unir a estas dos naciones en una sola y pondría a David su siervo a pastorearlo. Y Dios pondría su tabernáculo en medio de ellos y nunca más volverían a vivir el exilio. Muchas personas piensan, y estoy avanzando, pues quiero llegar a un tema particular de los escritos nazarenos, muchas personas piensan que esto se cumplió cuando regresaron del exilio a Babilonia. Sin embargo, cuando leemos los textos relacionados al retorno de Babilonia, Esdras, Nehemías, documentos como Daniel, que habla un poco sobre ese periodo de tiempo, Malachí, Zacarías, Hagai, Ageo, usted va a encontrar que aunque se habló de eso, no alcanzó cumplirse como se esperaba proféticamente. Y es porque no todos regresaron, muchos se quedaron en el exilio y también hubo un evento muy importante que vas a verlo en el rollo del profeta Isaías,
Porque si usted no lo sabía, el rollo de Isaías es un rollo uniforme, pero está escrito no solamente por el primer Isaías, hay unos discípulos de Isaías que luego eventualmente van a continuar escribiendo, incluso por eso que se habla de el Isaías antes del exilio y el Isaías después del exilio. Y vas a ver en el Isaías después del exilio, que son los capítulos 50 y pico en adelante, vas a ver de cómo, vas a leer de cómo el Eterno habla de los gentiles que estaban viviendo en medio de Israel en ese entonces, cómo Dios le dice a ellos, no se sientan rechazados, si ustedes son fieles a mi pacto y guardan el Shabbat, pues el Shabbat fue dado para observarse en la tierra de Israel como parte de la señal del pacto y del cumplimiento del reino divino. Ustedes van a tener cabida en mi casa, porque mi casa será llamada casa de oración a todos los pueblos. Vea, obviamente Dios está haciendo una crítica a través del profeta de lo que está pasando en ese tiempo, que está muy relacionado al periodo de retorno, donde comenzó a rechazarse cualquier persona que no fuera judía. Y esto que le estoy mencionando en este programa de hoy es toda esta información, que es mucho más. Me pasa que media hora no da para todo esto. Es una pieza fundamental, amigos, para entender el famoso texto de Pablo, de la carta paulina a los de Tesalónica, primera de Tesalonicense, cuando él habla de cómo no, los hermanos en la fe no deben, la fe del Mesías, no deben ignorar acerca de los que duermen y no se deben entristecer porque murieron y el Mesías no ha llegado. Porque él dice, si creemos que el Mesías murió y resucitó, así también Dios traerá con el Mesías a todos los que durmieron con él. Esto que yo le acabo de mencionar hace unos segundos, con respecto a Ezequiel, que es una continuación del mensaje fundamental de Moisés en ese último, el capítulo 30 de Deuteronomio. Esto que yo le acabo de mencionar es sumamente importante, amigos, para entender lo que Pablo está hablando aquí. Pablo nos está trayendo un concepto nuevo, que es extraño a la fe de lo que está presentado en la Escritura, sino Pablo está exponiendo un misterio que Dios le había revelado a Israel y que los gentiles habrían de participar por la gracia que Dios había extendido hacia ellos, de si se vuelven a Él y creen en su Hijo como el instrumento para la redención y la salvación del día de la ira que habría de venir, que día que hablaron los profetas que vendría, donde Dios jugaría las acciones de los malvados. Ellos también participarían de esa redención y restauración de Sión, de Jerusalén, tema fundamental en el mensaje del capítulo 60 del profeta Isaías, donde vas a encontrar hasta un versículo que dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a su palomar? Que es el versículo 8 de, del capítulo 60, donde Pablo, que, como le dije al principio del programa, la única Biblia que tenía en su mano es la que nosotros decimos que es antigua y no, ya está obsoleto, sino que hay algo nuevo, basado en todo lo que está previamente escrito y revelado, entendiendo que los gentiles por medio del Mesías son injertados en el reino que habría de venir. Ese es el tema eh, de Romanos 11. Le dice a ellos, no se preocupen, si ustedes mueren y el Mesías no ha llegado, o los que hayan muerto, van a resucitar. Y nosotros que estamos vivos seremos también transformados, porque el Mesías cuando regrese va a levantar de los muertos a todos los que murieron en él. Y los que estemos vivos vamos a ser transformados para estar con el Señor por siempre y para siempre, dice Pablo Tarso en esa carta. Pero, ¿dónde estarían por siempre y para siempre? Incluso lo dice aquí en el versículo 17. Dice, después nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y mire, este interesante, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire. ¿Por qué en el aire? Vamos al versículo 8 de Isaías. ¿Quiénes son estos que vuelan? ¿Hacia dónde se dirigen esos que vuelan? Si lees el capítulo 60, se habla de la restauración
de Jerusalén como una señal clara del establecimiento del reino divino, del reino de Dios en la tierra, donde el Mesías sentará, como dice Isaías, Ezequiel 37, un descendiente de David se sentará a pastorear al pueblo de los santos y Dios hará su morada en medio de ellos por siempre y para siempre. Así que el Mesías vendría para recoger de todas las esquinas de la tierra a todos los que esperan ese día y aguardan la fe de esa esperanza. Los que murieron esperándolo participarán y los que estén vivos serán transformados. Obviamente, con la transformación se habla de esta idea que se encuentra en la revelación de los profetas de una vida donde no existe la muerte, no existe la enfermedad, no existe el mal, una vida eterna. Y para eso tendría que haber una transformación del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque la muerte llegó por causa del pecado y por causa del pecado la muerte pasó a todos los seres humanos. Y el pecado es una palabra, pecado en contexto hebreo es transgredir una orden dada. Vamos a ver que el único pecado que comete Adán es desobedecer a Dios en su orden de no comas, de eso que te dije, que no comas. Y con esto, ¿verdad? Con esto que he compartido hoy, le puedo decir a ustedes, o repetir nuevamente, cuán importante es estudiar la Biblia que estudió Jesús, la Biblia que estudió Pablo, la Biblia que conocía Pedro y los demás apóstoles, que fueron luego mensajeros del mensajero del pacto, quien trae un mensaje de parte de aquel que lo envió. Porque el Mesías dice que él no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que lo envió. Y obviamente eso habla muy claramente de su rol como mensajero de el Creador. Y como les mostré hoy en este texto de Tesalonicense, esta idea de lo que usted encuentra en el título de su Biblia, basado en su versión español, el arrebatamiento, en algunas versiones el rapto, este concepto que se ha transformado completamente en algo diferente, que incluso han hecho películas sobre eso, de cómo personas van en avión y desaparecen algunos y otros no, y los carros se estrellan y se van a los cielos y allí van a estar por siempre y para siempre, mientras los malos están aquí siendo castigados y entre ellos están los judíos porque no aceptaron a Cristo. Yo he escuchado personas decir eso, que van a ser castigados por no haber aceptado a Cristo y mientras ocurre la gran tribulación aquí ideas desarrolladas completamente ajenas al fundamento de la revelación, a lo que Moisés recibe de parte de Dios y luego los profetas van a hablar, porque Dios habló por medio de los profetas al pueblo de Israel y habló de estas cosas para que luego, cuando el mensaje de la redención se fuera a llevar al mundo entero, para que, como dice Pablo Tarso, el judío primeramente lo reciba y luego el gentil, se pudiese transmitir estas ideas en una forma que la audiencia pudiese comprender. Y por eso vas a ver que en esto, desde el versículo 13 en adelante, hasta el 18, mejor dicho, Pablo Tarso está hablando de una esperanza que aguarda a todos aquellos que están esperando al Mesías y que pasan los años y no regresa y siguen muriendo personas esperando el Mesías y no regresan. Pablo Tarso está hablando de una esperanza que está establecido en la revelación de los profetas, donde Dios dice que los que mueren van a ser resucitados. Incluso para aprovechar los minutos que me quedan, que ya estoy casi por terminar, en ese discurso del Valle de los Huesos Secos, donde Dios le da esta visión a Ezequiel misteriosa del retorno de la vida a los que han muerto, vas a ver que en el capítulo 37 dice el 11, obviamente le invito a leerlo completo, el 37, pero el versículo 11 dice, luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, y aquí que dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Eterno, oh pueblo mío, he aquí yo abro vuestro sepulcro, o sea, a los que han muerto, y os hago subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, sabréis que yo soy el Eterno. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os pondré en vuestra propia tierra. Por eso usted va a encontrar que Pablo Tarso dice que el que no tiene el Espíritu Divino no puede
participar de la resurrección porque es el Espíritu Divino el que realiza esa obra. Yo le doy gracias al Eterno por la oportunidad que me da de entender estas cosas y poder compartirlas con ustedes. Y le pido al Todopoderoso que así como me ha abierto los ojos a mí, se las abra a ustedes, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes que siguen el camino de Dios tienen hambre y sed por la palabra del Eterno y quieren entender la Biblia. Así que con este tiempo que he estado con ustedes, le doy gracias al bendito y le pido que me conceda la oportunidad de estar una vez más con ustedes aquí en PAB. De mi parte, les deseo una excelente semana y, de acuerdo al calendario secular de los humanos, que este año sea un año donde nosotros cada día más retornemos al Creador, porque nuestra esperanza es el Mesías y no los hombres de este mundo. Le hablo Joseph, para mí es un honor estar con ustedes, nos vemos la próxima. Shalom.